Muy bien, y ahora sí, pues comenzamos de lleno ya con nuestro tema, Gercito. A ver, la pregunta que se nos hizo llegar para que nosotros podamos responder o investigar era acerca de la religiosidad. ¿Qué es la religiosidad en sí? Muy bien, pues de hecho, desde que pues nos dijeron vamos a tocar acerca de este tema, ya me pareció muy interesante, y a pesar de que uno pues en el seminario donde uno estudia nos preparan, nos enseñan mucho acerca de muchos temas, pero es indispensable el poder otra vez ahí sí que investigar, el poder aprender, y siempre uno se encuentra con diversos ahí sí que significados acerca de algo. Entonces quiero hablar de una manera más amplia acerca de la religiosidad, y voy a empezar primero pues desglosando en sí qué significa religión. Y cuando estaba investigando, pues siempre me gusta ir como al origen de la palabra, me gusta ir como cómo fue acuñada esta palabra, ¿no? Entonces, religión en sí es un tema bastante bonito, ¿no? Y bastante, ahí sí que interesante. Escuchen, la palabra religión viene del latín religio, o formada también del prefijo re, que indica intensidad, y del verbo ligare, de ligar o amarrar. También el sufijo ion, que significa acción y efecto. Entonces, la religión significa algo así como acción y efecto de ligar fuertemente con algo o con alguien, ¿no? Eso es el significado. Y también hay otro significado que es muy común saber, de que en todo pueblo, en toda tribu, en toda lengua hay creencias, ¿no? Y todos de alguna manera buscan de ligarse a alguien o de adorar a alguien, buscan de alguna cierta manera de adorar a alguien. Entonces es muy común escuchar entre nosotros también, por ejemplo, uno conoce a una persona nueva y nos preguntan, ¿de qué religión eres? ¿No? Y es una pregunta que quizás abre un término de conversación, y ahí todos pues van a decir, pues yo soy católico, yo soy testigo de Jehová, yo soy adventista. Es lo que nosotros conocemos en nuestro medio, más hay en otras culturas que le adoran qué sé yo, a más cosas, ¿no? Inclusive en la India es una cultura pues muy religiosa y que tiene muchos dioses. Hasta los animales pueden ser algo de culto para ellos. Entonces me encanta esta siguiente respuesta de lo que es religión, y para mí religión tiene que ver con su término general, sería re, que es volverse a, y ligar, que sería ligarse, ¿no? Y en un término cristiano que estaba investigando y me pareció interesante, es como volver a ligarse otra vez con Dios, o lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? Que Él vino otra vez a reconciliarnos consigo mismo, dice la Biblia. Entonces, por así decirlo, cuando el hombre pecó, el hombre falló, cuando el hombre desobedeció a Dios, en Génesis 3 ocurrió una separación, una ruptura. Entonces lo que Cristo vino fue a religarnos otra vez, y eso me pareció bastante interesante en su término general. Aunque hoy en día se ha utilizado más la religión como para hablar acerca de una creencia, de algo que la gente pues profesa, y que de alguna cierta manera podemos decir que todos somos religiosos, pero todos creemos en algo o en alguien. Sin embargo, la Biblia nos va a hablar más profundamente de el problema que hay hoy en día de la religiosidad, y cómo Jesús también atacaba. Yo creo que tú vas a hablar un poquito más acerca de eso, ¿no? De cómo Jesús atacaba constantemente a los religiosos, o a los que se creían ahí sí que cultos, se creían buenos, pero en sí no tenían una relación interpersonal con Jesús. Entonces, en un término general sería eso. Para mí hablar de religión sería de volver a conectarnos otra vez a algo o a alguien. Y para mí el término religioso
no estaría como del todo malo. El problema es cuando ya en sí hoy en día la humanidad lo usa, ¿no? Entrar al término de religiosidad. Exacto. Un poco diferente, ¿no? Es muy diferente, porque religión en sí es lo que yo les hablaba, de volvernos a ligar a algo, a alguien, ¿no? Y para mí no estaría nada malo decir que pues yo me he vuelto a reconciliar o me he vuelto a ligar otra vez a esa verdad absoluta que es Cristo Jesús. Y si nos podemos dar cuenta, la religión es como un conjunto de creencias de carácter espiritual más que todo, ¿no? Exacto. La religión ofrece una explicación del mundo basados en una fe. O sea que cada persona puede tener por su cuenta propia algo personal, alguna religión. No sé si has escuchado este término, Gerson, pero a veces dicen, no, es que él es mi religión o ella es mi religión. Y yo varias veces me preguntaba, ¿por qué dirán eso, no? Porque cree profundamente en lo que ella dice o que cree en y que va a tratar de hacer las mejores cosas para tal persona. Esto, pues, al final de cuentas, la palabra religión es un término global, basada en principios de creencias de las personas, de pueblos, de tribus, que todos, al final de cuentas, están hechos para algo profundamente religioso. Nosotros, como seres humanos, tenemos la necesidad de adorar a alguien, de adorar a alguien, de adorar a algo. Y bueno, la religión nos lleva a todas esas creencias que quizá algunos se nos han inculcado desde pequeños, no sé si te has dado cuenta, pero quiero dejar esto bien marcado. La religión es algo que el mundo formó. Eso lo quiero dejar muy claro para que podamos entrar en contexto acerca de la religiosidad y un poquito más adelante. Quiero dejar en claro que la religión fue algo estipulado por personas sí, de hecho fue como la barrera de las personas ante sus creencias. Exactamente, y pues esto es muy interesante porque en sí lo que Jesús viene a establecer no tanto fue ahí sí que una religiosidad, o no tanto fue establecer normas de comportamiento, o también no vino a establecer una creencia de algo, en algo. Él vino a establecer algo mucho más personal que vamos a estar viendo, porque ese es el problema, ¿no? de hoy en día, porque inclusive yo estaba escuchando una pregunta que le hicieron a David Logacho de la Biblia Dice, y dije, qué interesante esto, ¿no? Porque le preguntaban a él cuál es la religión verdadera, y él decía, no existe una religión verdadera, porque todas van encaminadas a normas, a reglas, a lo que alguien dijo, o inclusive él decía, ni siquiera yo puedo decir el cristianismo es la religión verdadera, porque en sí no es el cristianismo lo que salva, ¿no? Porque puedes estar también en la iglesia evangélica, puedes venir a los servicios el domingo, puedes estar aquí, y recordemos lo que Jesús también dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces esto es muy interesante, ¿no? Hablar acerca de los peligros, de entender el significado también de la religiosidad y los peligros que puede llevar incluso a nosotros mismos, porque puede que hay mucha gente cristiana que nos está viendo también y que está muy cómoda. Si yo voy ahí sí que a todos los servicios, a todos los cultos, si yo ofrendo, si yo diezmo, si soy buena persona, si yo soy buena persona, y puede justificarse de muchas formas, pero no ha entendido en sí ahí sí que el significado real del evangelio, de la palabra de Dios. Y eso que dijiste del hermano Pablo Logacho, fundamental, ¿no? Fundamental. Y a veces nosotros no nos topamos con estas cuestiones o estas preguntas de decir, bueno, aparentemente ni el cristianismo nos va a salvar realmente, o las bases de las iglesias las estipularon personas, y está bien, yo no estoy en contra de eso, porque ellos quisieron establecer un régimen ordenado, o sea, donde estuviéramos, donde adoráramos al Señor Jesucristo, pero eso es muy punto y aparte de lo que realmente el Señor nos enseña. Y con eso quiero dar apertura también a lo que, hablando de estos grupos de
religiosos ahorita de lo que estamos hablando, hablemos un poco más de la manera individual o como se le conoce a la persona. Y no sé si te has topado alguna vez con este término, Gerson, pero a veces le dicen a una persona, él es muy religioso. O cosas así. ¿Cuál es nuestra primera imagen o la primera imagen que tiene uno cuando le dicen es una persona religiosa? Sí, pues es muy común ver esto, y quizás estamos hablando de una persona piadosa, entre comillas, de una persona quien adora con devoción a algo y a alguien, y uno puede decir rápidamente, esa es una persona religiosa. Inclusive casi en toda América Latina encontramos a muchas personas quienes pues se les ha llamado también con este término, y nosotros podemos ver, por ejemplo, a los musulmanes. Eso te iba a decir. Que le adoran con tanta devoción a Alá, y que tienen ahí sí que horarios establecidos para orar, inclinarse hasta el piso. Exacto, la devoción con la que ellos adoran es impresionante. Entonces allí es donde nosotros nos podemos dar cuenta de lo que es la religiosidad, es esa creencia de algo o de alguien. Sin embargo, pues vamos a estar viendo y conociendo también qué es lo que Jesús mismo vino a establecer, porque realmente Él vino a crear una religión más. ¿O qué vino a él a hacer? Vino a crear a destronar la que ya estaba creada por los humanos. Vamos a ver estos puntitos que tenemos. Según la definición que yo puedo encontrar acerca de la religiosidad, y la que más me llamó la atención fue esta, dice: la religiosidad es una cualidad propia de las personas que siguen ciertas doctrinas y adoptan las leyes que ahí se presentan en su estilo de vida. Es actuar de la forma que está estipulada en los textos sagrados de distintas creencias. O sea, la religiosidad es vivir lo que tú crees, básicamente. O sea, tener un estilo de vida a base de la doctrina, de lo que alguien te dijo o de las sagradas escrituras que tienen. ¿Por qué estoy haciendo como en general esto? Porque nosotros, los cristianos evangélicos, tenemos la Biblia. Algunos otros tienen, por ejemplo, el Corán y todo. Entonces, a lo que voy es que cada uno cree lo que está ahí. Pero, como decía Gerson, entonces, si hay tantas religiones, ¿cuál será la religión verdadera? ¿Cuál será a donde nosotros vamos, el punto de quiebre y decir, bueno, esto es? De hecho, hasta mi punto de vista, y volvemos a recalcar lo mismo, el Señor Jesús jamás estableció una religión, sino que Él fue el mismo ser humano bajo las leyes de las personas que crearon este tipo de cosas. Y, a ver, hasta el punto de decir, bueno, una religión está mal, yo consideraría que no. Mal está en lo que creen en algunas personas y en la manera en la que pueden arraigarse. Yo no sé si ustedes han escuchado, yo creo que Gerson sí, a los musulmanes extremistas, a estas personas que se sacrifican su vida por Alá y que están dispuestos a morir y que viva Alá, y se explotan ahí en los estadios. Hemos visto tantas veces en las noticias estos casos. Y tú te pones a pensar qué tanta devoción, qué tanto devoto será hacia su deidad, que pueden lograr hacer eso, que están establecidos como su vida misma, perderla por algo que ellos creen. Hay unos extremistas, hay otros que no lo son, pero ¿hasta dónde puede llegar una creencia? ¿Hasta dónde puede llegar algo que tú puedes leer? Nosotros estamos convencidos por mucho de que la Biblia es la palabra del Señor, y ustedes, si pueden investigar, pueden leer a donde quiera que vayan, si tienen dudas, de hecho, pueden investigar y siempre se van a topar con el punto de que la misma palabra de Dios fue inspiración de Él mismo hacia las personas que estaban, que lo vieron, que lo conocieron, que platicaron con Él. Pero seguimos viendo, la religiosidad, al final de cuentas, a mi punto de vista, esto es algo muy personal, considero que es hasta cierto punto mala dentro de una iglesia. Más en nuestro contexto como cristianos evangélicos, yo considero que
que deberíamos de tener un balance entre esto. Exactamente, y como le repito otra vez, en cuanto al término, el término en sí no está mal, porque no buscaba sencillamente crear diversas creencias, por así decirlo, o ahí sí que no buscaba el hecho de que la gente empezase a tener sus propias ideologías, porque inclusive en la iglesia evangélica, inclusive en nuestra iglesia, podemos decir así, nuestra iglesia centroamericana, puede que el peligro de nosotros de ahí sí que podría ser también el legalismo, ¿no? El aquello de establecer más que todo normas, reglas y un conjunto de cosas que el mismo Jesús no vino a establecer. Entonces es como si dejamos el evangelio nada más con que hay que orar, hay que leer la Biblia, pero es como una regla y es como que aquello que nos vienen a imponer. No sé si te pasó a ti en algún momento. Yo en un momento mi mamá me dijo, vamos a la iglesia, y yo dije una vez, yo no quiero ir. Y como, tenés que ir, y si no vas, te vas al infierno, y como unas ciertas amenazas que el evangelio en sí no es, ¿no? Jesús no vino a condenar al mundo, dice la Biblia, sino vino a salvarlo. Entonces es como nosotros, aún dentro de nuestro círculo de la iglesia, nos podemos volver religiosos, ¿no? Y Jesús dijo claramente, y hay un pasaje que me gusta bastante en la Biblia que quiero ya tocar de manera general. Jesús dijo en Santiago 1:26, si alguno se cree religioso. ¿Por qué mencionó él eso? Es sencillamente porque había mucha gente que se creía religiosa, y Santiago conocía muy bien ese pensamiento, ¿no? Y había mucha gente ahí que decía, pero si yo ofrendo, por ejemplo, ¿no? Pero si yo voy a la iglesia, si yo hago tal situación, o como los fariseos también, ¿no? Ellos se jactaban de tener la ley. Un poquito de... Y vamos a hablar también de ellos, ¿no? Y cómo tenían una devoción también por lo que creían y defendían. Inclusive Pablo llegó hasta el extremo de querer perseguir a los cristianos y matarlos, ¿no? Por defender lo que él creía y lo que él pensaba. Entonces aquí Santiago nos recalca eso y nos dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión de tal es vana. Por así decirlo, si yo profeso, yo voy a la iglesia, pero yo estoy viviendo una vida de mentiras, una vida de engaño, yo estoy ahí sí que mintiéndome a mí mismo, y estoy engañándome a mí mismo, yo estoy ahí sí que viviendo algo totalmente falso. Entonces es por eso que es peligroso el hecho de sencillamente tal vez ver el cristianismo sencillamente como solo normas, como solo reglas, y puede que yo esté cumpliendo a cabalidad todo eso, pero mi relación con Cristo está totalmente descuidada, está mal, está afectada. Quizás estoy viviendo en pecados, quizás estoy viviendo de una manera totalmente desconectada con Dios, y por ende es que aquí nos recalca eso, ¿no? Si alguno de vosotros se cree religioso, primero tiene que verse a sí mismo cómo está, ¿no? Y que si lo que dice está respaldado con lo que hace. Y eso es muy importante, y lo vamos a estar viendo también ahora. Y eso es fundamental, yo creo que para todo cristiano. Uno a veces dice, bueno, es que yo soy religioso, yo voy a la iglesia, pero ¿cómo está tu corazón y cómo está tu... Esa religión está haciendo que sea una barrera nada más de excusa, porque pasa también, ¿no? Es que soy religioso, entonces todos creen que estás haciendo las cosas bien, pero ¿cómo está tu intimidad con el Señor? Que ese es el punto principal de esta noche. Pero antes de entrar a lo siguiente, a las características de los fariseos o de estos religiosos antiguos, vamos a tener una pausa musical. Pero dentro de esta pausa musical, por favor, a todos aquellos que nos están viendo, escuchando, mándenos un mensaje. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que ustedes opinan? Y pues nosotros con gusto vamos a estar leyendo sus comentarios, y también vamos a estar opinando al respecto. Así que no se muevan de ahí.
Hola, soy Odalis y quiero compartir contigo el Salmo 46:1 que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este salmo nos recuerda que Dios es nuestro refugio. Cuando decimos refugio, generalmente pensamos en un lugar seguro en medio de las aflicciones de la vida. Para nosotros Dios es nuestro refugio, es ese lugar seguro, estable, que nos da fortaleza en medio de las dificultades de nuestra vida. Muchas veces queremos buscar refugio fuera de Dios, en el mundo, con familia, con amigos, pero esos lugares son inseguros, son inestables. El refugio que Dios nos quiere dar es diferente. Así que hoy es un buen día para comenzar a confiar en Dios y refugiarnos completamente en su amor. Bueno, y seguimos aquí con más del tema acerca de la religión, la religiosidad. Y ahorita vamos a poner unos ejemplos en carne y hueso de cuando nuestro Señor Jesucristo pues estaba entre nosotros, y vamos a hablar un poco acerca de los fariseos. ¿Y por qué vamos a hablar acerca de los fariseos? Porque ellos tenían una religión, de hecho. ¿Y quiénes eran para empezar? Los fariseos eran judíos intelectuales de buena posición económica y con gran influencia política y social. Eran la élite pues de aquel entonces. Eran uno de los pocos que podían estudiar, y de hecho ellos se tenían que aprender la Torá. Todos los 5 libros. Los 5 primeros libros de la Biblia, que Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que eran la ley mosaica, la ley de Moisés. Y ahí pues establece un montón de leyes que en ese entonces guardaban. Pero ¿qué pasaba? También enseñaban y defendían su doctrina de forma estricta y consideraban que su pensamiento era superior al de los demás. Eso era como el punto de que ellos, a lo que no se debieron de sujetar. Exacto, jamás. Fue como el punto de quiebre de ahí sí que de todo lo malo que iba a venir después con el fariseísmo. Sí, de hecho en aquel entonces habían 2 escuelas, estaban los shamaitas, los chiitas, y una de ellas era extremista. Es como ver ahorita el ejemplo de estos musulmanes extremistas, que tenemos un ejemplo en la Biblia clarísimo, el apóstol Pablo, que antes era Saulo de Tarso. Él era un fariseo de estos, no recuerdo si era shamaitas, si no estoy mal, y él perseguía a la iglesia que enseñaba algo de lo que él no estaba de acuerdo, y porque él no estaba de acuerdo y que su doctrina no se lo enseñaba así, los perseguía y mataba a los cristianos. De hecho, una de las historias que nos relata la Biblia, donde él estuvo presente en una de estas muertes, y fue por una muerte buscada, o sea que no fue justa, es la muerte de Esteban. Y ves que al final dice: y llevaron la ropa de Esteban a los pies de Saulo, que estaba viendo ahí. Él estaba viendo detrás cómo lo apedreaban, cómo moría este joven Esteban, y no hacía nada. Porque justamente lo que Esteban decía era la verdad, y ellos estaban tan arraigados a su propia verdad, a su propia manera de interpretar, que pues hicieron todo este caos, ¿no? Ellos también se oponían al casamiento entre judíos y paganos, y esa fue una de las grandes discusiones ahí. Exacto, no se mezclaban. No se mezclaban con otras personas, sino que judíos. No se podían mezclar con las personas que no fueran de ese linaje de los judíos prácticamente. Concentraron su culto religioso en la sinagoga y rechazaban el influjo del sumo sacerdote, diferenciándose así de los saduceos. Siempre tenían esa como barrera entre los demás. Sí, se diferencian. Miren, esto es muy clave para que podamos entender a estos fariseos. Les preocupaba mucho su estatus social y la opinión de los demás sobre ellos. O sea que ellos, ante el público o ante las personas, iban a querer quedar bien siempre. O sea que siempre iban a querer tener dinero y cosas así. Y perdona que te corte la palabra, pero eso pasa también en la actualidad. Quizás usted vaya a la iglesia y a veces le preocupa más lo que dice el pastor, le preocupa más lo que dicen los hermanos,
que lo que dice Dios de usted, ¿no? Y quizás en la iglesia es una persona, pero a veces fuera de la iglesia ya somos otras personas, exacto, ¿no? Y eso pasaba con el fariseísmo, que les preocupaba tanto lo que decían las demás personas de ellos, que se memorizaban la ley, se sabían todo y tenían que estar en la élite, pero no se preocupaban en nada en cómo estaba su relación íntima y personal con Dios, ¿no? Y hay muchos ejemplos que podemos ver en la Biblia. Y el último que tenemos aquí dice que se opusieron a la prédica de Jesús varias veces. Tenemos historias en la Biblia, en toda la Biblia, donde los fariseos se opusieron. Una de ellas que se me viene a la mente así rápido es cuando esta mujer estaba en adulterio. Y que ya habían llegado todos los fariseos, porque en la ley pues se decía que no podían, ¿no? O sea, que era penado con la muerte. Entonces todos agarraron piedra para apedrearla. Llega Jesús y la defiende y le dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y pues nunca nadie tiró una piedra. Sí, incluso ¿no? de ese pasaje me llama bastante la atención algo, y es que nosotros nos podemos poner ahí sí que a pensar, o nuestra mente puede divagar al respecto de qué es lo que Jesús estaba escribiendo ahí en tierra, ¿no? Y quizás la Biblia no lo dice, pero mi forma de pensar o de ver esta situación es que Jesús conocía el corazón de cada uno de ellos, y quizás estaba empezando ya a escribir, por ejemplo, ahí: Gerson, Josué, hiciste tal cosa, ¿no? Y poniéndole el nombre de cada uno de ellos, que se creían supuestamente, entre comillas, altos, pues, los más altos, ¿no? Y al estar ahí Jesús, ahí sí que poniéndoles en tierra los pecados de ellos, entonces yo creo que huyeron inmediatamente, o sea, no pudieron resistir de que él mismo lo conocía, ser desnudados, ¿no? Ahí frente exactamente, a, ¿no? Y frente a los demás, ¿no? Y es lo que Jesús vino a hacer con nosotros, ¿no? Él no vino a crear, como le decía anteriormente, una religión, sino que vino a establecer una conexión, vino a religarnos otra vez con Dios. Me gusta más este término de religarnos, ¿no? De volver a conectarnos nuevamente con Dios a través de él, y él es el intermediario nuevamente. Entonces es interesante conocer acerca de los fariseos y cómo es que ahí sí que el creerse intelectuales les llevaba a separarse otra vez de Dios. Sí, y yo estaba leyendo un libro que se llama Gracia, es de Max Lucado. Si tienen la oportunidad de leerlo, está buenísimo. Y él hablaba acerca de esta historia, acerca de esta mujer y todas las personas que la querían apedrear ahí. Y él termina en ese capítulo, él termina diciendo: me imagino si hubiera yo estado ahí al lado de Jesús, dice, me imagino todas esas piedrecitas ahí tiradas, nada más Jesús diciéndole a la mujer: ve y no peques más, ¿no? Dándole esa libertad. ¿Cuándo alguien se había opuesto ante estas personas, ¿no? A estas personas de élite? Jamás, o sea, no se podían, no había. Hasta que él no llega y les dice, es como Jesús dándole la libertad a una persona que para los otros era injusta. Para él diciéndole, todavía ella tiene perdón de pecados. Jesús oponiéndose a la religión. Esa es la imagen que yo tengo. Pero otra imagen que quiero dejarles en la mente es que es la imagen de la última escena de Jesús escribiendo en la tierra. Dice Max Lucado: yo considero que lo que el Señor Jesús escribió ahí y decía en las palabras, jamás lo vi, pero esa es mi forma de verlo, decía él, y que había escrito: aquí obró la gracia. Tanto la gracia para la mujer que estaba cometiendo pues ese acto, y la gracia para las personas que se encontraron con el Señor Jesucristo tajante ante las creencias de ellos. Y yo creo que nosotros nos hemos encontrado con muchas personas así, ¿no? Que vienen y a veces nos regañan nuestros propios líderes de la iglesia, y está bien, porque a veces ven cosas en nosotros que están siendo religiosas y nos dicen: vuélvete, ¿no? A religar con esa entidad espiritual, con el Señor Jesucristo.
Y es que, a ver, se opusieron a la prédica de Jesús, quien los criticó por ocupar los primeros puestos en los banquetes, porque Jesús eso les dijo. Y en las sinagogas, por vestir ropas ostentosas, por ser hipócritas. Y ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle de esta palabra. Por instar a la gente a llamarlos rabí o maestros de la Torá, porque como ellos se aprendían todos los cinco primeros libros, ellos eran los mejores, porque, a ver, antes no había papel como ahora para estar escribiendo ahí. Los que tenían nada más la oportunidad eran los fariseos, o los que tenían la oportunidad de estudiar, los que tenían más rango económico o más rango, ¿qué le diré?, cognitivo, porque, a ver, hasta donde nosotros sabemos, Pablo era mitad judío y era mitad romano. Y hablaba entonces hebreo, pero también hablaba griego. Y según otras fuentes, también hablaba latín. Imagínense qué nivel de capacidad tenía Pablo que pudo haber estudiado a los pies de Gamaliel, un grande de aquellos años, un maestro de la ley. Pero a pesar de ello, la doctrina de la resurrección de los muertos abrió las puertas a la expansión del cristianismo. ¿Y qué quiere decir esto? Miren, nosotros antes teníamos una religión a la cual el Señor vino y atacó, y vamos a leer dos pasajes de la Biblia. Gerson va a leer uno y yo uno, en donde quiero que le pongan atención a qué es lo que el Señor realmente nos está enseñando con respecto a la libertad que Él nos da y a la religión que, como decíamos antes, las mismas personas han puesto como barrera ante una comunión con el Señor. Y bueno, voy a empezar yo. Si tienen su Biblia por ahí, por favor, ayúdenme o busquen junto conmigo San Mateo 23. Y en San Mateo 23 nos cuenta, o el título de ese capítulo dice: Jesús acusa a escribas y fariseos. Y empieza diciendo: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todos los que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esa es una de las cualidades de los fariseos. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esa es otra cosa. Espero que usted no se esté describiendo con estas palabras que estamos diciendo, ni yo ni Gerson, porque si estamos haciendo, entonces estamos cayendo en la religiosidad, estamos cayendo en nada más decir: bueno, somos cristianos y religiosos, pero no estamos viviendo como realmente el Señor quiere que vivamos. El versículo 5 dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos de las cenas, y las primeras sillas de las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos sois vuestros hermanos. Y no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, dice. El que sea mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Y hay que tener mucho cuidado, porque por ejemplo, esta palabrita hipócrita que les quería explicar, en ese entonces, pues en los teatros y todo esto, utilizaban a personas hipócritas. Y los hipócritas vienen de las personas que fingían estar tristes y fingían estar felices. O sea, que tenían una mascarita de carita feliz y tenían después una mascarita de carita triste, y así sucesivamente, cambiando de expresión cada vez. O sea, mentían con su estado de ánimo. Eso es una persona hipócrita, que se mostraba, como normalmente tenemos ese concepto, se mostraba con una cara y al final no era. Al final era superficial. Pero déjenme decirles algo. Es que el Señor, gracias a Dios, dice en Primera de Samuel, que el Señor no se fija en lo externo,
sino que los hombres se fijan en lo externo, pero el Señor se fija en el corazón de la persona. Así que somos desnudados delante del Señor, no podemos esconder nada. Delante de los hombres quizá podemos hacerlo dentro de esta barrera de religión, de religiosidad, de que yo sí lo hago, ofrendo y todo, pero delante del Señor no podemos hacerlo, y el Señor pelea contra eso. Y a mí me llama también la atención algo que dice aquí, dice: así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Y bueno, el problema de todo aquí era jactarse, y debemos de tener mucho cuidado con eso. Hay un gran peligro y un gran problema en jactarse. Y ahí sí que si lo que yo digo no está respaldado con lo que yo hago, eso es muy preocupante. Y es por eso que aquí entra también, de hecho, ya lo que también tengo para ustedes acerca de la parábola del fariseo y el publicano, ¿no? Porque ¿qué es lo que hacía el publicano? Era sencillamente reconocer su condición, a diferencia del fariseo. Escuchen bien, el fariseo empezó a jactarse y él dijo, Jesús habló acerca de una parábola de aquellos que confiaban en sí mismos como justos, escuche bien, y menospreciaban a los otros, y dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo, ¿a qué cosa? A orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie, escuchen hasta... O sea, uno era religioso, fariseo religioso. Exactamente. Y escuchen la arrogancia, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Escuchen la oración, y qué interesante es esto, ¿no? Dice: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este, y todavía mencionó ahí al publicano que estaba ahí, ni como este publicano, ¿no? Como que yo dijera aquí: gracias a Dios porque no soy como Josué, él es un pecador, él hace esta cosa, yo soy mucho mejor que él. Así era la oración de este fariseo egoísta, ¿no? Y dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y aquí nos dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y eso es lo que pasa también hoy en día en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Aquí no se trata de cuál religión es la verdadera. Sí, ahí sí que la iglesia donde yo voy no me lleva a una comunión íntima y personal con Jesús, sálgase de esa iglesia. Sí, también no estoy viviendo una vida de humillación, una vida de totalmente entrega y de esa relación personal con Jesús. Religioso. Soy un religioso más. Entonces yo puedo jactarme ahí, y hay muchos quienes han caído hoy en día en eso, y espero no ser yo eso o esa persona, porque realmente lo que más detestaba Jesús cuando estuvo aquí era la hipocresía. El hecho de jactarme, ¿no? Y puede que hoy en día se escuche mucho y esté de moda que digan aquí que ha venido el apóstol, el profeta, no sé qué nombres tan grandes se le pueden poner, pero en sí yo no sé cómo está la vida de esta persona delante de Dios. Prefiero que se nos llame entre hermanos,
Exacto, o y siervos. lo dice el ¿no? mismo Señor Jesucristo. Exacto, es mucho mejor eso, ¿no? Y él dejó ese término que sería mejor llamarnos hermanos, y se escucha tan bien porque estamos iguales En comunión, y en comunión. La misma familia. Y no somos mejores que nadie. ¿no? Nadie. Aquí nadie puede decir, bueno, yo soy mejor que el camarógrafo. O porque yo soy de esta religión. Exacto, yo soy mejor, ¿no? Ajá. O yo soy mejor porque predico, o yo soy mejor porque tengo una linda voz y mi adoración delante del Señor es buena. Pues pueden que estén adorando a Dios ahí y viviendo vidas totalmente desagradables, y ahí sí que de su vida de comunión con Dios esté totalmente atrofiada. Entonces, aquí Jesús recalca esta parábola y dice, entonces, él dice que claramente fue justificado más, ahí sí que el publicano, porque oró con sinceridad. Uh-huh. Y es lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros. Exacto. Sinceridad. Y Él está buscando que nuestra relación delante de Él sea pura y verdadera. Y quiero también mencionar un pasaje bastante hermoso que nosotros encontramos. Y mientras vos buscas ese pasaje, fíjate que se me viene a la mente aquella parte también donde dice, creo que es en la misma parte, donde dice, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora, porque el que ora en silencio, el Señor es el que lo recompensará en público, haciendo alusión a los fariseos, que de hecho ellos oraban en público para que todos escucharan su oración. Yo le llamo pseudo oración, ¿verdad? Porque no, ni se creía pues la oración que ellos estaban haciendo, pero así lo hacían. En cambio, el Señor nos dice todo lo contrario. O sea, ¿a qué queremos llegar con el punto de que les estamos explicando a esta religión o estos religiosos fariseos? A que hoy en día nosotros nos podemos encontrar como los fariseos, independientemente en la creencia que usted tenga. Porque hemos dicho que las religiones hay un montón, y las religiones son parte de las creencias que nosotros tenemos. Pero Dios está buscando algo más. Dios está buscando una conexión, una intimidad contigo. Y esa no es una religión. Eso no es una religión. Eso no puede ser una religión. Esa es una comunión con el Señor. Eso es lo que nos lleva a nosotros a ser mejores personas, mejores cristianos, y así poder también ser hermanos con los demás, como el Señor nos llama a ser siervos ante los demás. Exacto, y es que cuando mi relación está bien delante de Dios, que es lo más importante, entonces la Biblia me dice que un verdadero hijo de Dios, ¿por qué se conoce? Pues por sus frutos, ¿no? Uh-huh. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Exacto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice todavía, contra tales cosas no hay ley. Estas leyes que los mismos fariseos decían, esto van a hacer. Y contra esas cosas no iba a haber ley. O sea, uno podía amar a quien sea. Uno podía respetar y tener fe, la templanza, la misericordia. Es que yo digo, si volviésemos otra vez a comenzar con lo primordial y a entender qué es lo más fundamental, yo creo que sencillamente nuestras vidas empezaran a mostrarse totalmente distintas, y es lo que Jesús busca y quiere, ¿no? Porque a medida que mi relación con el Señor esté totalmente ahí sí que en comunión, si estoy en comunión con el Señor, y por eso nos dice Santiago, quiero otra vez repasar esto, ¿no? Si alguno se cree religioso entre vosotros, y dice el 27, ¿no? Ahora esta es la respuesta a lo del 26, dice la religión pura y sin mácula delante de Dios, o sea, la religión verdadera, por si así usted quiere decirlo, dice, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, o sea, hacer todo lo de amar al prójimo, pero también guardarse sin mancha del mundo. O sea, primeramente mi comunión con el Señor, y luego voy a empezar a dar frutos, voy a tener misericordia con las demás personas, voy a tener amor con las demás personas. Inclusive es mostrada en esto, ¿no? Que Jesús nos dijo o habló acerca de esto también, de que cómo conoceréis a los cristianos, a los hijos
hijos de Dios, que se aman unos a otros, que ahí sí que cualquier necesidad que tengan es como que yo veo a Josué algún día en alguna necesidad, en alguna situación, yo puedo llegar y decir, mira, yo te puedo ayudar en esto, hablando económicamente o hablando también espiritualmente, ¿no? Aconsejando, guiando, y a veces nosotros ahí sí que hijos de Dios o entre jóvenes o compañeros y que nos conocemos bastante, a veces Josué me ha dicho, mira, vos deberías estar haciendo esto, o yo también puedo llegar con esa libertad y decir, mira, yo creo que tú has descuidado esta parte, ¿no? Porque buscamos ahí sí que unificarnos, estar bien delante de Dios, pero esto viene a raíz de que mi comunión con Dios, mi comunión con Jesús está bien. Y eso es lo que vamos a estar viendo también durante ahí sí que estos sermones, porque vienen más. Exacto, ¿no? vienen mucho más, pero queremos llegar ahí sí que a este término, a ir ya ahí sí que asentando bases, ahí sí que sembrando una conclusión que lo más importante no son las opiniones de los demás, lo más importante no es enaltecernos o ardernos de lo que nosotros yo tengo la verdad, ahí sí que creemos, sino que es lo que Jesús vino a decirnos, y Jesús nos dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí o por medio de mí. Entonces, como Él es la verdad y como Él se proclamó la verdad, entonces cuando nosotros llegamos a descubrir y a tener una relación cada día mejor con Jesús, de ahí vamos a tener, por así decirlo, la religión verdadera en nosotros. Exacto. Esa verdadera comunión con Cristo Jesús. Y queremos terminar esta pequeña enseñanza, esta pequeña predicación. Espero que más de algo de todo lo que dijimos pues se les haya quedado ahí a los que nos están viendo y a los que nos están escuchando. Y con este comentario quiero terminar. De hecho, dice Lenis Marroquín, dice, amén, así es, Dios no es religión, dice él. Y también queremos dar la conclusión, y espero que esta frase ustedes las puedan compartir ahí en sus estados y todo lo demás, ya que somos bien tecnológicos en el siglo XXI. Nuestra conclusión a la que llegamos con Gerson hace un momento, antes de poder empezar esta transmisión, pues platicábamos, ¿no, Gerson? Exacto. Y entre eso pues surgió esta frase que él dijo, y yo dije, esto es, o sea, de esto depende, esto es la base para una buena, ¿qué podría decir? Doctrina, una buena enseñanza, un buen camino. Exacto. Y es que Dios estableció una relación más que una religión, porque Dios vino a relacionarse y Dios vino a que nos amáramos, a nadie enaltecerse más que nadie, sino a darnos el valor que corresponde y a que tuviéramos comunión con el Señor, y no a establecer una barrera como lo es la religión. Exacto. Yo no le voy a preguntar a usted cómo está su religión delante de Dios. Yo le voy a preguntar a usted cómo está su relación delante de Dios, porque eso es lo más importante. Así que hayamos ahí sí que captado esto, ¿no? Porque hoy en día es muy peligroso y de verdad es muy necesario hablar de todos estos temas, porque estamos viviendo como religiosos o estamos viviendo ahí sí que como personas piadosas, con una relación muy personal con el Señor. Y Dios conoce, yo no conozco de su vida, que a usted que me está viendo o me está escuchando, pero Dios sí. Y como Dios me conoce, entonces ahí sí que usted sabrá, y usted se puede hacer ese autoexamen, y que realmente lo más importante sea entender eso, que Jesús vino a establecer una relación más que una religión. Así es. Y bueno, con esto damos por terminada esta pequeña plática que hemos tenido acerca de la religión, la religiosidad, el ejemplo que tuvimos de los fariseos, y saber que la conclusión al final es pues Dios mismo que vino a establecer esa relación, y que se nos va a demandar la relación con el Señor cuando estemos allá. Y estabas conmigo o estabas más creyéndote en ti mismo y con tu ego alto, ¿no? Y antes de poder culminar con esto, queremos agradecerle primero a todos los que nos estuvieron viendo, a los que nos estuvieron escuchando a través de Estéreo Emanuel 98.7
si no estoy mal, 93.5, que también es la otra frecuencia, a los hermanos de Manuel TV que nos estuvieron viendo aquí en el casco urbano y también por las plataformas digitales. Que el Señor los bendiga. Nosotros hacemos estas pláticas con el fin de poder informar a la iglesia y poder enseñar a la iglesia. Nos tomamos el tiempo para poder estudiar también, para poder preparar lo que vayamos a decir. Y saben que cualquier duda, pregunta, comentario, pueden dejarlo ahí en Facebook. O si en caso nos conocen, pues nos pueden mandar ahí un mensaje. Estaremos muy gustosos de poder responder, y si no podemos responder, lo podemos investigar. Exacto. Y si también en algún otro aspecto podemos servir, pues estamos para servir. No sé si tengas algo que añadir. Exacto, yo creo que estamos aquí para servir también, y pues quizás no conocemos todo, pero Dios es el que nos ahí sí que dota de todos estos conocimientos, es el que nos guía también. Y antes de venir aquí, inclusive nosotros tenemos que estar un momento en la presencia de Dios, porque eso es lo más primordial y es lo que nosotros venimos a hacer aquí. Venimos a mostrar también cómo es que Dios está con nosotros, y cómo es que lo más importante, como concluimos, es nuestra relación con Él. Entonces ha sido un privilegio enorme el poder compartir con ustedes este tiempo. Sin duda alguna hemos aprendido, porque también yo fui edificado en mucho, y así es que gracias por estar siempre al pendiente de todos nuestros programas que tenemos aquí para jóvenes, y también, pues, ¿por qué no decirlo? También para todo público, porque es muy interesante hablar de estos temas. Muy bien, y antes de poder orar para finalizar, le vamos a mandar un saludo a Odalis, que nos está viendo allá en Shetland. Que Dios, muy bien, que Dios la bendiga, saludos. y que ánimos en sus estudios. Y bueno, vamos a terminar orando ahí donde usted se encuentre. Vamos a cerrar esta programación, no sin antes hacerle la invitación para que el siguiente lunes ustedes puedan conectarse de nuevo y poder escucharnos, poder vernos, porque vamos a estar hablando estos temas, y la verdad muy especiales, muy edificantes para la vida de la iglesia y del cristiano de manera personal. Así que vamos a orar para finalizar. Inclinen su rostro ahí donde ustedes se encuentren y oremos para cerrar este espacio. Gracias, Señor, porque sin duda alguna tú nos has enseñado, Señor Jesús, que todo lo que nosotros conocemos, sabemos, pues todo depende de ti, Señor Jesús. El hecho de que hoy podamos estar aquí de pie, Señor Jesús, es por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Alabamos tu nombre, alabamos tu grandeza, tu poder, Señor Jesús, porque eres fuerte, Señor Jesús, eres nuestro creador, y por eso bendecimos tu nombre, Señor. Gracias porque nos permites venir al canal, por tener este medio para poder comunicar, Señor Jesús. Ayúdanos a nosotros a poder discernir todas estas palabras que pudimos decir y que sean para edificación, Señor Jesús, y que entender, Señor, que el trabajo, el crecimiento, Señor, lo das tú, lo haces tú, Señor Jesús. A nosotros utilízanos como instrumentos, Señor Jesús. Y gracias por podernos dar esa oportunidad, Señor. Gracias porque nos enseñaste acerca de la religión, de la religiosidad, de estos ejemplos de los fariseos, Señor Jesús. Pero más que allá de todo eso, nos enseñaste a cómo contrarrestar esto, Señor. A cómo tú, Señor Jesús, ahondabas en estos temas, como tú rechazabas, Señor Jesús, lo que ellos hacían. Señor, ayúdanos a ser como tú, piadosos, Señor, amar a nuestro prójimo, Señor Jesús, y que dentro de nosotros puedan nacer todos aquellos frutos, Señor, del Espíritu, y que podamos ser cristianos piadosos, que podamos ser siervos, Señor Jesús, y que podamos ser un buen ejemplo para los demás, Señor. Así que nos encomendamos en tus manos esta noche. Gracias por darnos la oportunidad con Gerson de poder estar aquí en el canal, Señor Jesús. Y si en otra ocasión, pues si así es tu voluntad, pues estaremos predicando de nuevo tu palabra aquí. Y Señor Jesús, nos encomendamos siempre en tus manos, Señor. Y te pedimos por cada uno de los televidentes, de los radioescuchas que estuvieron pues escuchándonos, valga la redundancia, Señor, que tú hayas podido sembrar en el corazón de ellos esa semilla,
y puedas dar también, Señor, el crecimiento a cada uno, Señor. Nos encomendamos entonces en tus manos y oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.